El doctor Miguel Equisian es argentino, graduado en la Facultad de Medicina en 1985, obtuvo el título de psiquiatra de la Universidad Nacional de Buenos Aires en la unidad del Hospital Moyano. Es psicoterapeuta individual y familiar, es miembro de APA, de AMA y otras asociaciones que tienen que ver con la psiquiatría. Es miembro del equipo médico de la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos, presidida por el doctor Daniel Stambulian. Es asesor desde 1987 en la evaluación, tratamiento de pacientes de infecciones crónicas e inmunodeprimidas como HIV, síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Desde 1982 hasta 1996 fue miembro de la Asociación Internacional de Consejeros Cristianos, precedida en Argentina por el doctor Dona María. Egresado del Seminario Teológico Bautista en 1984 y Tecnicatura en Teología. Desde 1998, profesor titular de la materia Psicología Pastoral, Aconsejamiento en las Crisis y Neurología en las carreras de Psicología, Filosofía, orientador en Teología y Ciencias Sagradas. Ex profesor de la Cátedra de la Capellanía de la Facultad Internacional de Estudios Teológicos. Es columnista radial y televisivo en diferentes medios y revistas nacionales e internacionales. Es conferencista nacional e internacional. Es pastor evangélico desde 1984 al presente, primero en la Iglesia Bautista de Ituzaingó, en Armenia, después en la Iglesia Bautista de Ituzaingó y actualmente colabora en la Iglesia Bautista de Flores. Ministerio Pastoral de Consejería itinerante en diferentes iglesias de Argentina hasta el 2007. Es miembro del cuerpo ejecutivo de ABA. Es responsable nacional del Ministerio Pastoral a los hombres en ABA. Está casado con su esposa Diana, tiene 3 hijas y un yerno y vive actualmente en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a estar atentas, mantengamos nuestros micrófonos cerrados y vamos a escuchar al doctor Equisian y luego que él termine vamos a abrir entonces el tiempo de preguntas. Buenas tardes, qué privilegio estar seguramente con tantas hermanas, tantas mujeres allí en este congreso virtual, en este primer congreso virtual. ¿Y qué tema me dieron? Qué título tan original, Un nuevo cerebro. Bueno, es uno de los desafíos. ¿Habrá alguna vez trasplante de cerebro? Muchas veces les digo a los pacientes, o medio en broma, ¿no?, que cuando vienen y traen el problema, yo les digo, miren, déjeme el cerebro suyo acá, yo le doy otro, como cuando pasa con los coches, que uno compra y son chocados, deje el coche chocado y llévese uno nuevo. Miren si alguna vez pudiéramos hacer algo así, qué disparate, ¿no es cierto? Yo les agradezco mucho esta invitación, a Liliana, a Susana, y hemos estado orando, y con Karina, el pastor Picosi, en fin, todos los que están colaborando allí para que esto sea provechoso. Yo voy a estar dando una charla, les pido desde ya disculpas si en algún momento puede ser muy técnico, la idea es hacerlo lo más claro posible, y seguramente va a haber lugar para que puedan hacer preguntas que oportunamente entonces vamos con la sabiduría de Dios y con el conocimiento que hemos podido adquirir y que vamos aprendiendo día a día, poder contestarles y hacer que este haya sido un tiempo excelente de aprendizaje para bien de nuestras vidas personales, familiares y para, como dice la Biblia, que lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Yo voy a compartir pantalla en esta modalidad Zoom y voy a estar en un rinconcito y eventualmente puedo pasarme a otro lado, pero espero que puedan ser comprensibles. Aquí estamos. Espero que lo vean bien. Un nuevo cerebro. Allí está la dirección mía de internet, de email, por si después quedan preguntas que no se pueden contestar. Con mucho gusto podemos después por esa vía de internet poder justamente canalizarlo. Un nuevo cerebro. Aquí estamos viendo justamente lo que es la conformación de una persona, en donde está el tejido nervioso, el sistema nervioso central, que justamente es el cerebro y la médula espinal,
y el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios, que son miles y miles de axones unidos conformando nervios que entran y salen haciendo que estemos conectados y tengamos la vida que tenemos y podemos disfrutar. Nosotros, cuando hablamos de un nuevo cerebro, estamos hablando de algo figurado, pero nos vamos a concentrar en esta parte, en el cerebro de esta imagen, ¿no es cierto? Aquí, este sector viene, ahora vamos a compartir. Obviamente sin poder olvidarnos que nos adherimos al concepto helénico que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos comenta de cómo es el hombre en 1 Tesalonicenses 5:23, cuando dice, y que todo vuestro ser, neuma, psique, soma, sean guardados irreprensibles hasta la venida de Jesucristo. Nosotros somos neuma, espíritu, psique, alma o mente, que puede ser traducido en forma indistinta, y soma es el cuerpo, siempre en situación. Y desde esta mirada tricótoma o de triple unidad o tripartita, aquí les presento, miren esta gráfica, ¿no? Este es el encéfalo, en donde lo podemos ver en la mano de un profesional, y aquí se ve el cerebelo por debajo. Y yo no voy a entrar para no robar tiempo, pero es un tejido gelatinoso tan delicado, que necesita, y porque tenemos cerebro podemos estimular y tenemos el cráneo. Es decir, el cráneo es respuesta al cerebro. El cerebro pide que haya un tejido óseo duro, plano, que es la calota craneana, y por eso está tan protegido, y por eso tenemos que cuidar tanto la cabecita del bebé, del recién nacido, que tiene la fontanela y que tarda un tiempo en consolidarse, mientras la masa cerebral va tomando la dimensión, que crece, justamente el cuerpo crece mucho más, pero el cerebro también tiene un crecimiento que requiere de mucho cuidado. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cerebro? No se asusten, esto es una figura en donde en color podemos ver distintas partes. Aquí tenemos el lóbulo frontal, aquí está la nariz de esta persona, ¿no? Yo soy como buen armenio, tengo buena nariz, pero después me di cuenta que no solamente los armenios tenemos mucha nariz, así que, pero bueno, aquí están los ojos, esta es una persona mirando para la izquierda, y aquí detrás está la nuca, que es el lóbulo occipital en color verde, está el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Estos lóbulos, este tejido, esto se llama circunvoluciones. Las circunvoluciones es como, aquí hay dos muy grandes que son la lateral, la central, y aquí viene el bulbo, la protuberancia, y arranca la médula, y con que podamos tener esto alcanza. Simplemente saber que en el lóbulo frontal, ahora vamos a ver lo que se procesa, pero básicamente es el lóbulo de la cognición y lo motor. El lóbulo parietal es todo lo que tiene que ver con las sensaciones que se registran de todo el cuerpo humano, van al lóbulo parietal, le da conformidad. En el lóbulo occipital básicamente está la corteza visual y todo lo ligado a lo visual, y el lóbulo temporal, que es el lóbulo tremendamente ligado a las emociones, vamos a ver en un ratito más. Esto es desde un punto de vista macroscópico, pero si nosotros vamos para adentro, vamos a ver, si lograran ustedes penetrar los dedos en los costados, de arriba o de los costados, en la parte interna hay un tejido que justamente está ligado a todo lo que es el sistema neuropsicológico. Es el famoso cerebro límbico, el prefrontal y el pineal, la glándula pineal, quizás la han escuchado nombrar. ¿Qué funciones tiene? Fíjense qué importante es las funciones que tiene. Nosotros estamos acostumbrados desde la neurología a ver el cerebro. Sin embargo, hoy lo tenemos que ver desde distintos lugares. Pero miren qué tremenda importancia tiene esta área límbica que está en el lóbulo temporal, prefrontal y la glándula pineal.
tiene que ver con el circuito de la vital, lo que llamamos la vida. En esta área se registran los tipos de memoria, no solamente la memoria genética y los instintos que vienen con cada ser humano, sino también todos los procesos cognitivos que se van a ir almacenando. Esta área del cerebro tiene que ver con la autopreservación y con la vivencia de familiaridad, el conocerse a uno, a otro. Tiene que ver con la preservación de la especie en el sentido de lo genético sexual, de la conservación de la especie, del instinto sexual, que está acompañado de la pulsión sexual y también de todo lo que es el erotismo. Allí es donde trabaja a partir de tomografía por emisión de positrones, resonancias nuclear magnéticas en vida, se ven las distintas funciones, dónde están trabajando las neuronas en cada una de estas áreas, luego vamos a hablar. La estabilidad de las conductas es como si fuera un termostato que hace que las conductas salgan de manera armónica como la persona la va elaborando y la va conduciendo hacia el contacto con la realidad. Del sentimiento a las sensaciones y de las sensaciones al sentimiento. La sensación es lo más primario del área afectiva o del alma. No hablamos del espíritu, estamos hablando del alma, de la psique. Vienen las sensaciones se agrupan formando emociones, las emociones se agrupan formando sentimientos, en donde ya aparece lo cognitivo. Yo estuve con todas ustedes en un congreso por primera vez en Oberá, años atrás. Allí viví sensaciones, viví emociones que después de allí ya conformaron sentimientos. Hoy, participando con todas ustedes, se unen muchas vivencias que ya conforman un sentimiento. Así funcionamos. También allí se radica o vive la sede de lo que es el yo social. Es decir, el yo aplicando la censura en favor del bien común, lo que es prudente, lo moral, lo que está permitido, lo que no está permitido, lo que si lo hago va a generar culpa o no, de acuerdo a cómo fue instruido en la conciencia. La intelectualización de las vivencias y la cognición. Las vivencias, aquellas improntas que desde que vamos naciendo se van acumulando. Uno puede evocarlas. El razonamiento es distinto a la memoria. A veces uno dice qué inteligente, qué memoria tiene. No, bueno, no es lo mismo. La memoria es una función psiquiátrica y el razonamiento es otra. El razonamiento tiene que ver con la capacidad de la deducción, de lo que es del ir del más al menos y del menos al más. Es provocar conductas ligadas con el juicio, que es otra función psiquiátrica superior. Que todas estas cosas nos diferencian de los animales. Y finalmente, la glándula pineal, que hace que las señales lumínicas se traduzcan en señales químicas, regulando todos los ritmos circadianos. ¿Será lo mismo trabajar despierto de noche y dormir de día? ¿Por qué hablamos que hay vivencias que se potencian en otoño, en primavera? Todos los ritmos circadianos, los ritmos de la fabricación de las hormonas, hormonas masculinas, hormonas femeninas, la pulsación de los tiempos de cuándo debe haber más, cuándo debe haber menos, en la lactancia, en el embarazo, en la ovulación, en la menstruación, en el tiempo que van claudicando las funciones sexuales en el hombre y en la mujer. Bueno, todo eso tiene que ver con ritmos circadianos, ritmos de producción, como si fuera una fábrica que produce más y produce menos. Bueno, espero no haberlos aturdido con esto, pero simplemente es para que se despeguen de la idea que el cerebro no es solamente el aspecto del lugar donde puede haber tumores. No, también participa todo esto de una manera increíble. De tal manera que todo mensaje y todo estímulo externo se recibe en el neocórtex. El neocórtex es todo lo que, como si fuera un cinturón, va rodeando al cerebro primitivo. Si este fuera el cerebro primitivo,
todo el neocórtex lo rodea. Este neocórtex, yo estoy convencido que tiene que ver con lo que la Biblia dice, la imagen de Dios, porque tiene que ver con las funciones que nos hacen tener la personalidad con atributos que tiene que ver con nuestro Dios. Todos los mensajes, todo el estímulo lo recibe el neocórtex, lo discrimina, llevándolo al cerebro primitivo. De esa combinación va a salir de manera discriminada una conducta motora, una conducta emocional mediada por neurotransmisores y se va a traducir en la corteza visual, en la corteza parietal, en la corteza frontal, en la corteza temporal y va a extenderse a un cuerpo. Y entonces si yo pongo el dedo en un hornalle y me estoy quemando, lo saco enseguida. Bueno, ahí participa todo, la experiencia y todo lo que el cerebro fue acumulando. Obviamente, ¿qué son nuestras conductas? Podemos decir que el ser humano, si fuera yo un psiquiatra estrictamente biológico, lo que diría es que el ser humano es una máquina que integra lo genético, que lo trae siempre. Puede ser dominante y recesivo. De hecho, hay de las dos formas de expresión genética, en combinación con el ambiente. Esa interacción va a determinar conductas. Esas conductas que se asimilen, luego vamos a ver, van a ir formando la experiencia que se transmite a través de generaciones y de generaciones. Cuando yo veo esto y le digo a los alumnos, por ejemplo, en el seminario, es interesante ver que Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Ahora, Caín y Abel fueron creados a imagen y semejanza de Adán, es decir, de un ser humano que ya experimentó Génesis capítulo 3, que tiene una dimensión trascendente en la historia del planeta Tierra, porque afecta todo. Ahora, cuando decimos esto, automáticamente estamos llevándolos a una imagen que, permítanme, yo se la comparto a mis pacientes y a mis alumnos cuando intento explicar la problemática psiquiátrica y la necesidad de un tratamiento psiquiátrico, psicólogo médico, psicoterapéutico. Yo nací en Pompeya, Soldati. Soy hijo de padre pastor, tiempo completo, y de madre docente, tiempo completo, en una villa. Y crecí con mis abuelos a media cuadra de las vías del Belgrano Sur, entre Soldati y Lugano. Y enfrente teníamos un potrero en donde jugábamos al fútbol, mientras los mayores se sentaban en la vereda, y en verano había tantos mosquitos que quemaban basura en la vereda, y mientras nosotros jugábamos, en fin, digo esto para los viejos, las viejas que me están escuchando, que seguramente como yo recordarán estas anécdotas. A mí me encantan los barcos, me encantan los trenes, bueno, creo que tiene que ver por los recuerdos de mi infancia. Yo comparo un poco el tejido cerebral con un sistema ferroviario, en donde tenemos las vías, tenemos los vagones y tenemos lo que cada vagón carga. Yo recuerdo que jugábamos al fútbol, éramos chicos, y cuando pasaba el tren de carga nos deteníamos de jugar y jugábamos a ver cuántos vagones de carga lleva, vos cuántos decís, 20, 30, y qué lleva, y veíamos, ¿no? Algunos traían aceite, otros traían canto rodado, arena, otros venían todo cerrado y después veíamos que traía petróleo. Me acuerdo una vez que un tren de carga se detuvo y en uno de los vagones traía coches. Estoy hablando del año 66, 69, y salía la gente para ver cómo el tren llevaba los coches, ¿no es cierto? Era todo un acontecimiento. Jugábamos en las vías del tren, poníamos en las vías monedas de $1 de las viejas y se ensanchaban, poníamos clavos y se hacían, en fin, era parte de la cotidianeidad, con todo el peligro que implicaba. Ustedes saben que el cerebro es uno de los tejidos más nobles, a tal punto que determina la vida y determina la identidad. Sin cerebro no tenemos identidad. Por eso cuando decimos un nuevo cerebro, estamos proponiendo una nueva identidad. De hecho,
puede detenerse el corazón y seguimos viviendo unos minutos, si no, después claudica la vida. Pero no es así el cerebro. Cada segundo que pasa es fundamental, a tal punto que hoy, gracias a la medicina y a los tratamientos anticoagulantes invasivos, si uno tuviera un coágulo en el cerebro y en 2 o 3 o 4 horas se detecta, puede hasta recuperarse ad íntegrum el tejido. Lo cierto es que es muy lábil. Ahora, ese tejido, ya no decimos más que el cerebro es un órgano. Es un tejido que involucra muchos órganos que hacen que vivamos como vivimos. Órganos para sentir, para pensar, núcleos que hacen que pensemos, dormimos, comemos, tenemos deseos, cuando hacemos el amor, cuando estudiamos lo que sea, cuando miramos, cuando somos impactados. Uno le dice a la esposa, me voy a tirar una siesta a descansar. Bueno, es cierto, el cuerpo descansa, pero para que yo haga esa siesta, hay un área en el área protuberancial del cerebro que trabaja muchísimo para que yo pueda dormir. Ahora, yendo a esta lámina, las vías las podemos comparar de este tren, las podemos comparar con tejido neuroeléctrico. Nuestro cerebro es eléctrico. Por eso cuando dicen se murió clínicamente, uno mira la máquina, el electroencefalograma muestra una línea plana y ya llegan los del INCUCAI y le dicen si uno, bueno, ahora creo que ya ni lo preguntan, hay que decir que no, si no ya se donan los órganos. No hay vuelta atrás, hay muerte cerebral. Lo eléctrico lo muestra. La neurona, que es una increíble célula, que hace que hoy muchos neurobiólogos científicos digan, nos equivocamos al no creer en Dios. Nuestra neurona es nuestro Dios. Es una neurona, es una célula increíble, después les voy a mostrar. La cuestión es que esas neuronas conducen información entre sí con un sistema de vías que es el tejido neuroeléctrico, que hay que indagar porque a veces puede haber problemas. Y los vagones, las ruedas, las uniones de los vagones, la locomotora, todo eso podemos pensarlo como un tejido neuroquímico. Es decir, los neurotransmisores, las proteínas, las sustancias que llevan oxígeno, vitaminas, la vitamina B2 es muy importante para la neurona, todo el tejido neuroquímico. Dopamina, serotonina, adrenalina, norepinefrina, acetilcolina, GABA, aminobutírico, péptidos, isoenzimas, inmunoglobulinas. Cantidad es todo el tejido neuroquímico, tremendamente importante. Y qué triste es pensar que la desnutrición en los tiempos precoces, cuando el cerebro sí o sí necesita, si no lo tiene, genera problemas que se van a ver dependiendo de lo grueso del error o de la desnutrición de entrada o también al final. Y también vemos lo que cada vagón lleve, que es el tejido neuropsicológico. El tren viene, se estaciona en la vida y cada uno, vos, yo, lo vamos cargando. ¿Con qué lo cargamos? Con las experiencias en los primeros años de vida, que cuando Freud irrumpe, todos hablaban que los primeros 6 años son fundamentales, y es verdad. Nosotros que veníamos de la medicina, estudiar luego psicología, decíamos no es hasta los 6, es hasta los 15. Hoy la neurobiología nos dice que hasta los 22, 24, 25 años nuestro cerebro es permeable para incorporar, ir llenando los vagones con experiencia. No es lo mismo un golpe a un brote de árbol que darle un golpe al tronco de un árbol ya de años. En el primer caso destruí lo que era ese arbolito. En el segundo caso estoy en una guardia con la fractura del metacarpo, ¿no es cierto? Así que uno se pregunta, un nuevo cerebro. Bueno, si hay problemas en las vías, va a haber problemas en el cerebro. Si hay problemas en los vagones, va a haber problemas en ese cerebro. Y bueno, uno dice, bueno, pero las vías están nuevas, no hay un problema eléctrico, no hay epilepsia, no ha habido golpe, no ha habido esto, lo otro que pudo haber afectado ese tejido neuroeléctrico. Bueno,
pero si el tejido neuroquímico tiene problemas, va a haber problemas. Y a veces las vías están muy bien, la parte eléctrica, la parte química está muy bien, pero es tan pesada la carga que lleva esa vida de eventos traumáticos, que en una curva a una velocidad importante, que a veces la vida obliga, se inclina demasiado y se descarrila, y aparece la enfermedad mental como una expresión. No quiero ser muy denso, voy a pasar porque hay mucho por decir. Estamos hablando de un tejido vulnerable, ¿no es así? Y a eso lo llamamos estrés. Cuando hablamos del estrés, que es inevitable con la vida, el estrés es como una moneda, tiene una cara que es vulnerabilidad y otra cara que es resiliencia. Cuando hablamos de la vulnerabilidad, hablamos, a ver si encuentro acá, bueno, no, me estoy yendo mal, disculpen. Hablamos de una vulnerabilidad. La vulnerabilidad puede ser genética y la vulnerabilidad puede ser familiar. Hay un refrán que no es muy agradable, pero es verdad. Y yo quiero decirlo porque lo uso. Hay personas que nacen con estrellas. Es como si tuvieran un mapa genético maravilloso, que quizás se exprese desde lo negativo siendo grandes. Hay otros que ya de entrada nacen con una desventaja genética. Por eso decimos que algunos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. Hay algunos que nacen con vulnerabilidad familiar, familias tóxicas. A veces celebramos, con mi hermano yo me junto y digo, qué bendición los padres, los abuelos que hemos tenido, huérfanos del primer genocidio cometido por Turquía, con la fe, en fin. Y nos juntamos con mi hermano y nos emociona y decimos que Dios nos dé la gracia de poder parecernos a ellos. Entonces puedo hacer continuidad de lo que ellos dieron para nosotros. Pero hay otros que agradecen tomar distancia de quienes les dieron vida y de la familia donde se formaron, porque son de terror, tóxicos. Ahora, yo a estos les digo, ustedes tienen un privilegio, pueden ser pioneros. Yo no, yo puedo continuar, y es bravo también continuar, pero quienes nacieron estrellados o estrelladas, tienen la posibilidad de torcer la historia y empezar a ver cómo se plasma un nuevo cerebro, una nueva conducta, una nueva identidad a partir de experiencias que pueden hacer de bisagra en la vida. Bueno, acá está la neurona, se las presento. La neurona esta es una neurona, la del extremo derecho inferior es una neurona maravillosa, miren qué linda que es. Esto es como un desfile de moda, ¿vieron? Cuando aparece la modelo más linda, más cara, donde la gente se para, aplaude. Esta neurona es maravillosa. Miles de dendritas, miles y miles. Estas son las dendritas y este es el axón. Y hay miles y miles de neuronas conectándose entre sí, comunicándose entre sí, para que la velocidad sea tan alta y tan grande que podamos hacer lo que estamos haciendo, hablar y ustedes prestándome atención. Y escuchando de fondo quizás un coche que pasa, un bebé que llora, pero estamos prestando atención. Y la memoria, el razonamiento, la sensopercepción, la ideación, el juicio, el razonamiento, la actividad, la voluntad, el lenguaje, todas las funciones superiores intactas para vivir esta vida hermosa que tenemos, que es por gracia de Dios. Ahora, ¿saben cuánto vive la neurona? Las neuronas viven la edad que uno tiene. Yo lo digo esto rápido, no quiero ser tan científico en esto. Un glóbulo rojo vive 120 días. La neurona tiene mi edad, yo estoy por cumplir 60. La neurona que tenés tiene tu edad. Lo que perdió en reproductividad lo ganó en especificidad. Es increíble lo que hace. Pero para eso necesita sustancias que la cuiden, proteínas que genéticamente son fabricadas por nuestro organismo. El que descubrió esto y nos enseñaba esto, Stephen Story, en el año 96, en Atlanta, en los Estados Unidos, con novedad, explicaba que el factor nucleotrópico del cuerpo neuronal
bendice diariamente a las neuronas, este es un término nuestro. Ahora, ¿qué problema es cuando no está, no es cierto? Cuando no está, la neurona claudica, algunas se matan, otras quedan, miren esta de acá, el extremo inferior, esta es toda achicharrada, esta conduce mal, esto es una neurona, es una ciudad que tiene sus calles rotas, sus avenidas contaminadas, estacionadas en doble, triple mano. Aquí una idea, una alegría, una tristeza, un deseo tarda, se hace lento. Acá hay enfermedad. Aquí hay increíble salud. Ahora, increíblemente el estrés crónico afecta el gen que fabrica la proteína. Mi abuela siempre cantaba, después de decir Romanos 8:28 de memoria, nos cantaba mientras nos invitaba a la mesa, es preferible reír que llorar. Así la vida se debe tomar. Algunos ya estarán cantando esta canción. Las chicas más jóvenes dicen, este está loco, debe estar viejo. Bueno, la cuestión es que el estrés crónico daña el gen y entonces la neurona de leal que es sigue funcionando, pero con una ayuda equivocada o trucha. Y esto se va a manifestar. Se va a manifestar con un cerebro, acá está de vuelta la nariz de la persona, los ojos, y el estrés crónico, no para el agudo estamos genéticamente, biológicamente preparados. O escapamos o claudicamos. O zafamos del predador o somos alimento para él, sea cual fuere lo que agrede. Pero el estrés crónico, esto que la sociedad nos está permanentemente exponiendo, hace que las partes del cerebro, este es el cerebro límbico, ¿ven? Que hablábamos, que hacía todo lo que hacía. El hipocampo se achica, la amígdala, después vamos a explicar lo que hace, el lóbulo prefrontal, frontal, la amígdala se inflama, va alterando, y esto, no tengan duda, altera no solamente este tejido cerebral, sino el cuerpo humano, y se va afectando dependiendo en qué área esté irrigando. Obviamente no va a traer orina oscura o amarilla, porque no tiene que ver esto directamente con la orina. Pero después vamos a ver cómo se puede dañar, y por eso es que necesitamos incorporar conocimientos que nos den salud. Aquí tenemos el cerebro, pero en un corte no longitudinal, sino transversal. Acá estamos cortando así, es como si sacaran esta parte de mi cara y vieran lo que está detrás de mi cara. Este es el cerebro límbico. Fíjense la amígdala que veíamos acá en esta forma. Acá la vemos así. Este es el lóbulo temporal. Aquí está el lóbulo parietal o frontal, dependiendo de dónde estemos. Acá están los oídos, ¿eh? Acá están los oídos. Y acá está la glándula pituitaria, la hipófisis, que está directamente ligada, porque va a inervar en la glándula suprarrenal. Miren a este hombre acá con los riñones. ¿Dónde está la glándula suprarrenal? Sobre los riñones, lógico. Fabrica glucocorticoides, es decir, fabrica corticoides. Cuando hay estrés, el corticoide tranquiliza. Ahora, el glucocorticoide, cuando se hace intenso, el cortisol que fabrica el cuerpo cuando se hace intenso, sirve para la urgencia. Uno tiene un edema agudo de pulmón o tiene algo alérgico y se está ahogando, va a la guardia, le dan un corticoide, el cortisol que fabrica el cuerpo, en vena y se alivia. Sirve para el momento agudo, pero cuando el corticoide empieza a estar mucho tiempo por el estrés, termina alterando los neurotransmisores ligados a la afectividad. Quizá estoy yendo muy rápido. Después estoy abierto a preguntas, mujeres, quédense tranquilas. Pero fíjense, los neurotransmisores empiezan a afectar la serotonina, que empieza a aumentar su ansiedad y sus ideas obsesivas. La dopamina empieza a alterarse, alterando todo esto que tendría que ser entusiasmo, atención, pasión, motivación, y la norepinefrina con la energía y el interés. El cortisol va trabajando y nuestras conductas van empezando a mostrar resentimiento, rabia, rencor, reproche, represión
y resistencia. Todo con R para que sea fácil para la docencia, pero tiene que ver con eso, el cortisol. Increíblemente, ¿no? Me encanta esto y compararlo y toleren esta asociación, que si hubiera tiempo la explicaría. De hecho, a veces lo hacemos en retiros, en estudios bíblicos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿no? Cuando uno guarda, cuando uno se somete al estrés crónico, empieza a tender a salir más fácil la rabia, el rencor, el resentimiento, la resistencia, la represión y el reproche. ¿Todo por qué? Porque esta sustancia amígdala empieza a inflamarse y empieza a alterar y a romper el equilibrio, y la neurona empieza a trabajar mal, y esto se ve conductualmente, a diferencia de lo que pasa cuando el equilibrio está dado en pro de la serotonina. Aparecen otras conductas ligadas con la serenidad. Después voy a dar una explicación muy linda. La serotonina hace que prevalezca la serenidad, el sabor, es decir, el discernimiento de los gustos, el poder contar hasta 10 sin impulsividad, el aprender a respetar al otro, a guardar silencio, el disfrutar de una sexualidad en donde la frutilla del postre es el coito, pero todo lo otro está ligado a lo que es el placer, un sueño reparador, una conducta de sonrisa. Y aquí toleren la semejanza con el fruto del Espíritu. Ahora, una vez me decía una persona, pero usted está diciendo que la serotonina es el Espíritu Santo. No, no entendió nada. Lo que yo estoy diciendo es que algo pasa cuando uno tiene una nueva identidad en Cristo. Porque ¿dónde mora el Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora en el ser. Y dijimos que somos seres tricótomos. No mora en la mente y en el cuerpo. Entra en el Espíritu, dice que somos una cosa con Él. Y el Espíritu Santo en nuestra vida entra y empieza desde adentro hacia afuera a influenciar para que mis tejidos cerebrales, para que mis hábitos, en fin, empiecen a ser llenos de un equilibrio especial que se da cuando uno se somete a esta nueva identidad. Pero no quiero avanzar mucho más sin hacer como un paréntesis. Hasta ahora hicimos una introducción biológica, si ustedes quieren, una introducción orgánica, una introducción en donde podemos pensar en que nos pone en el ámbito de lo que queremos hablar. Ahora quiero hablar un poquitito haciendo una historia. Somos complejos como seres humanos, pero lógico, somos creados a la imagen de Dios. ¿Saben cuántas escuelas psicoterapéuticas hay hoy en la actualidad? Más de 110. Miren qué complejos somos. Cuando en realidad, después si alguien me lo pregunta, se lo digo, la Biblia muestra muy claramente cómo podemos saber cómo somos. Pero espero que haya alguna pregunta así, si no me voy a ir mucho y no me da tiempo. Quiero hacer una síntesis. Hasta fines del siglo XIX, quien tenía un problema médico, psiquiátrico, era visto de muy mal forma, de muchas variadas formas, pero básicamente la ciencia empezó en la Edad Moderna, inspirado en los griegos, que ya ellos 3 siglos antes de Cristo veían que el cerebro era el asiento de la mente. Algo pasa cuando en el cerebro pasa algo con nuestra mente y cambia nuestro comportamiento. Hay un incidente de un trabajador ferroviario en los Estados Unidos que se salvó penetrándose y rompiéndose el cráneo y el cerebro con una viga de hierro. No quiero dar muchos datos porque se me va el tiempo, pero a partir de esa experiencia que vivió, siguió viviendo, pero cambió su manera de ser. Esto que se vio muy claro era lo que los griegos hablaban. La cuestión que el cerebro empezó claramente, a inicios del siglo XX, empezó la persona a ser llamada enferma, no endemoniado, no loco, no, es decir, dejó de ser para los brujos y curanderos, se empieza a hablar que hay una enfermedad. Esto coincide y obviamente prospera con el descubrimiento de la clorpromacina como neuroléptico, antipsicótico. Se deja el chaleco físico para que venga el chaleco químico
con la medicación, en haloperidol, que uno, es increíble, toma una medicación y va transformando a la bestia, la va transformando por la excitación psicomotriz, la va transformando y la va, por supuesto tiene efectos adversos, por supuesto todo esto da para hablar mucho, solamente quiero incorporarlos en la historia, porque si desconocemos la historia nos desconocemos. Luego de ese movimiento, acompañando esto, viene la idea de decir, no, un momentito, no es solo orgánica la cuestión, también hay un mundo psicológico, y aparece Freud con el psicoanálisis, el inconsciente, y el péndulo se corre todo a lo psicológico, y él, como buen inteligente que era, dijo, cuando la ciencia avance, lo mío va a quedar como una teoría, de hecho es una teoría el psicoanálisis, psicoanálisis no es sinónimo de psicología, pero muchas cosas permite entender el psicoanálisis, que lo hace muy apasionante, aunque muy poco terapéutico, pero sí como herramienta. Hasta que irrumpen los ansiolíticos. ¿Se acuerdan cuál es el ansiolítico madre? El diazepam, el Valium o el Plidan, nombres comerciales. A partir de ellos vienen todos los panes, clonazepam, alprazolam, lorazepam, bromazepam, todos nombres que todavía hoy se usan, solo que para decirles en verdad, nuestro país lleva la de ganar. Es impresionante cómo la gente se automedica con estas sustancias tranquilizantes. Se estima que más de 9 millones de personas consumen tranquilizantes en Argentina. Ahora, perdón, yo me estoy salteando. Fíjense cómo viene viene aquí el psicoanálisis, después vienen los antidepresivos. Esto se da todo en una simultaneidad. Yo lo pongo así para ser docente. En una investigación para la tuberculosis, 2 de Lai y Deniker descubren que hay tuberculosos que reciben una medicación y estando tristes se ponen alegres. El 30% de ellos se separan, estudian y aparecen en la década del 50 los antidepresivos, la clorimipramina, la imipramina, con muchos efectos adversos, pero revoluciona. Personas con ideas suicidas que reciben esto y después de un tiempo cambian. Bueno, y luego vienen las terapias grupales. ¿Qué les voy a decir a ustedes? Que Alcohólicos Anónimos es la pionera, que surge en un ambiente eclesial, un ambiente cristiano, orando, pero todos orando por el mismo tema común. Y la terapia grupal revoluciona la salud mental. Entonces, fíjense, ¿no? En el siglo XX empieza la medicación, el psicoanálisis aporta, los antidepresivos, fármacos, luego viene lo psicológico grupal, después vienen los ansiolíticos que yo decía antes, y después viene la psiconeuroinmunología, psiconeuroinmunoendocrinología. Aquí falta la parte endocrina, es decir, la doctora Andrea López Mato, a quien conozco personalmente, es una eminencia en nuestro país, ella pionera en esta área, ella dice, en vez de llamarnos psiquiatras, tendríamos que llamarnos psiconeuroinmunoendocrinólogos. Es decir, especialistas en la psique, en lo neurológico o neurobiológico, en lo inmunológico y en lo endocrinológico. Ustedes saben, mujeres, que cuando hay problemas de tiroides puede haber depresión. ¿Cuántas barbaridades se dijeron y con solamente dando levotiroxina mujeres cambiaban el humor? ¿Cuánto error desde la religión y desde el fanatismo religioso y de un extremismo que no logra discernir y en vez de decir no sé, se pone en extremista y comete locuras? Los dos extremos pueden ser muy peligrosos. Ahora, estos signos de pregunta, ¿saben por qué? Porque tengo que ir rápido. Porque el problema es que está todo esto muy bien, sin embargo, hay respuestas, pero estamos viviendo lo que Abdala, el doctor Abdala, quien conocemos y apreciamos, él definió en la revista Clarín de este domingo pasado la pandemia del futuro. El otro día estaba yo en una entrevista radial y el periodista me decía, dice, están con mucho trabajo, ¿no? Dice, ¿qué patologías son las que más vemos? Miren lo que está creciendo, el trastorno de ánimo, todas las variantes de la depresión orgánica en todas sus formas y el trastorno bipolar está creciendo. Está creciendo los trastornos de ansiedad, claustrofobia, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno por estrés postraumático, trastornos obsesivos compulsivos.
adicciones modernas, y esto es mucho lo que hay para hablar, pero no solamente sustancias en nuestro país lleva a la delantera el alcohol y el tabaco, sino cocaína, marihuana, ácido lisérgico, pero también las adicciones tecnológicas que afectan a los usuarios, preferentemente a las personas que van siendo adictas a la imagen, y estamos usando ahora la imagen, ¿no? Pero es increíble cómo va esclavizando la posibilidad de la inmediatez, el atractivo visual y auditivo, la pornografía, y el estar horas frente a la pantalla hace que hayan adicciones modernas tremendas y estamos empezando a tratar. Y también la longevidad, la pandemia del futuro. ¿En qué sentido? La longevidad, Alzheimer y Parkinson. Se cree que los hijos que ya están naciendo ahora, el 50% puede vivir 100 años si está en condiciones adecuadas de controles médicos. En el 2000 se descubrió el mapa genómico humano y a partir de ahí estamos viviendo una sociedad actual en donde, como decía Abdu Murray, en el congreso que tuvimos hace poco de la Asociación Bautista Argentina, este hombre del grupo de Ravi Zacarías, apologeta, nos mostraba cómo vivimos en la posverdad, en donde ya no interesa lo que diga ni la religión ni la ciencia, que sorprendentemente están cada vez más cerca. El aborto, no importa que la ciencia lo que diga y la religión lo que diga. Es mi sensación, va a estar por encima de los conceptos que van a ser totalmente relativos y las convicciones, perdón, ¿qué quiere decir esa palabra? Hablamos de la posverdad. Así que cuando hablamos de un nuevo cerebro que esté expuesto a esta sociedad actual que tenemos, que ya dejó el posmodernismo para incorporarse en la posverdad, entonces tenemos que decir, señoras y señores, me uno a varios autores, uno de ellos un pediatra endocrinólogo muy prestigioso, que después voy a dar una cita de él, en donde muestra qué problema serio estamos viviendo, confundiendo el placer con la felicidad. Ustedes tienen aquí un corte longitudinal del cerebro que mira a la derecha, la nariz está a la derecha acá, ¿no?, de la pantalla. Y fíjense, el placer, estos circuitos son dopaminérgicos, la dopamina gobierna el placer. Pero la felicidad tiene estos circuitos, fíjense qué amplios que son, cómo involucra todo, el centro del sueño, la impulsividad, la serenidad, la sexualidad, el almacenamiento de los pensamientos, regulando el equilibrio, en fin, todo esto es circuito serotoninérgico y esto es circuito de placer. Todos tenemos esto y está muy bien que lo tengamos y es bueno que funcione. El gran drama es que vivimos una sociedad que ha confundido culturalmente estos valores y hace que entonces el doctor Robert Lustig, que yo les invito a que vayan a Google después, muy interesantes las cosas que él dice, él muestra muy claramente la diferencia. En el 2017 irrumpió con esto, cosas que ya sabíamos nosotros, pero él a través de las redes sociales lo hizo popular. El placer es de corta duración. La felicidad es de larga duración. El placer es visceral, es estrictamente visceral en cuanto a lo masivo. La felicidad es relajadora, es etérea. El placer toma las cosas y se engancha y las posesiona. La felicidad sorprendentemente es dar, es entregar. El placer puede obtenerse con sustancias, de hecho, por eso hablamos de drogas, ¿no? Porque uno las toma y generan placer, es decir, generan estados que son ajenos a uno, pero obviamente muchos lo refieren como placenteros, de hecho el 30% de los cocainómanos lo hace porque los excita sexualmente, el 70% no. El alcohol, esto de asociar el alcohol, la cerveza con una mujer, objeto que muestra más o menos, es porque el alcohol estimula la fantasía. Ahora, después que se pueda concretar es otro tema. La felicidad no se logra con sustancias, no puede obtenerse con sustancias. El placer es una experiencia muy interna, es visceral, es personal. En cambio, la felicidad no se puede tapar, se comparte, inevitablemente es social. El placer
quiere y quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más, me lleva a la adicción. La felicidad se siente bien y no necesita más. Se da serenidad para disfrutarse. El grado máximo del placer es tremendamente adictivo. En cambio, la felicidad no da adicción, porque no es exceso, porque la dopamina me lleva a la adicción. En cambio, la serotonina, que es un neurotransmisor inhibitorio, me da relajación. La dopamina es un neurotransmisor placentero, es un neurotransmisor que me da totalmente excitación. ¿Esto cómo se explica? Yo lo quiero explicar muy, muy sencillamente para que entiendan. Las neuronas se comunican entre sí. La dopamina, cuando uno incorpora una sustancia que da placer, bombardea a la neurona. La neurona no tiene el receptor, lo fabrica porque entiende que si lo recibió, lo tiene que reconocer. Una vez que lo reconoce, se excita, genera placer, pero se agota y hasta la puede matar o la puede agotar. En ese agotamiento se termina el receptor. Por lo tanto, yo vuelvo a esa sustancia que me da placer o a esa conducta que me da placer. Estoy pensando en las imágenes pornográficas, por ejemplo. Otra vez vuelvo a estimular la dopamina, otra vez golpea la neurona, la estimula hasta que la agota. Cuando la agota, la neurona tiene que suprimir el estímulo porque si no la mata. El neurotransmisor desaparece, entonces necesito aumentar la imagen, aumentar la sustancia para que la neurona reaccione, vuelve a reaccionar generando neurotransmisores, vuelve a agotarse y entonces tengo que aumentar el estímulo para que dé el mismo efecto. Esto se llama tolerancia. Por eso algunos dicen, antes tomaba un vasito de alcohol y me dormía, ahora ya no me duermo más, tomo 2 litros de cerveza, 3, y al contrario, me estoy bien. Y enseguida dicen, pero no soy borracho, no soy borracho. Pero empiezan a bajar los sentidos y los estímulos. Me estoy yendo, hay poco tiempo para hablar de las respuestas. Pero ¿qué pasa con la serotonina? La serotonina, al ser inhibidora, no agota la neurona, al contrario, la relaja. Y la neurona disfruta de lo que le da dar felicidad, por eso que responde así. Yo les invito a que entren a ver a Lustig en Google para no robar más tiempo. Él no es el que descubre esto, pero ha sido un buen transmisor desde la pediatría endocrinológica en las redes sociales. Tengo que pasar. Nosotros somos seres humanos, el ser humano parte con temor, Génesis 3, y la contrarrestación del temor es la fe. Ahora, ¿cómo hacemos para tener fe? Algunos dicen, yo no puedo tener fe. Yo quiero darte una mala noticia. Todos tenemos en nuestro cerebro los moldes, según Emmanuel Kant, el que está en el medio acá. Emmanuel Kant nos explica cómo todos tenemos ideas, matrices. El tema es que hay que desarrollarlo. Esa matriz, esa idea, puede ser una idea obsesiva, una idea abstracta, una idea concreta, una idea mágica, una idea símbolo, una idea sobrevalorada, una idea creencia, una idea delirante. Todos tenemos esas ideas. Acordate de los vagones que yo te dije. ¿Cómo vamos cargando? ¿Saben cómo nos carga la sociedad la idea creencia? Nos invita a creer en los próceres, nos invita a creer para todo. Cuando te sentás en una silla, no la chequeás a ver si se rompe. Te sentás, se incorpora eso. Fíjense, cuando tenemos ideas de creencia, ideas de fe, vamos incorporando pensamientos de fe, porque las ideas forman pensamientos, los pensamientos forman conductas, las conductas pueden formar hábitos y de hecho comportamientos de fe. Qué rápido decimos nosotros, qué hombre de fe ¿no? O a veces hablamos de los próceres de la Biblia y los valoramos, qué comportamiento de fe, pensamos en David, cuando fue a Saúl y le dijo, yo lo voy a matar a Goliat, y Saúl no lo entendía. Es que David cultivó ideas de fe en su cerebro, generaron pensamientos de fe, estos formaron conductas de fe. Vieron que David le dijo, yo cuando veo a un león que viene a matar a mis ovejas, yo tengo conductas de fe, no dudo un minuto, ya es un hábito, un comportamiento, voy y enfrento al león y lo mato al oso. Ahora eso no es gratis,
Eso hay que desarrollarlo. Todos tenemos, según Emmanuel Kant, ideas, creencias. Todo viene en la matriz del tejido cerebral. ¿Lo desarrollamos? ¿Qué para los próceres? ¿Para los políticos que tenemos? ¿Para las ideologías que van y vienen? ¿No será que un nuevo cerebro es repensar qué invierto para que mis ideas de fe crezcan y pasen a ser comportamientos de fe? ¿O ustedes se creen que cuando Moisés, Dios le invitó a que comience a andar por las aguas, Moisés dijo, Señor, ¿qué me pedís? Los egipcios por un lado, a los costados la montaña. ¿Cómo camino sobre las aguas? Bueno, pero es que la nueva vida que da el Espíritu Santo de Dios es para que podamos vivir en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es un recurso espiritual. La fe es una idea matriz que tenemos en nuestro tejido cerebral que se activa de manera maravillosa cuando tenemos una nueva vida espiritual. El Espíritu Santo, nuestro espíritu, empieza a darle vida al cerebro límbico, a esta idea de fe que está parada por el tren de carga, y empieza a sanarlo y quiere que vos, querida hermana, desarrolles ideas de fe, no místicas, no delirantes, ideas de fe, para que tus sentidos en la obediencia aprendan a darle un motor a una nueva identidad. A eso estamos llamados. Y es maravilloso vivir así, porque dice, si vivimos, andemos. Y aprendemos a descansar y a relajarnos en su presencia, siempre y cuando tengamos este gimnasio mental. Yo lo llamo gimnasio mental. Esto es para hablar, se imaginan, horas. Pero Romanos 12, 1 y 2 nos dice que sea un culto diario, que sea un ritual, no espiritual, con hora, con reloj, para que la palabra que penetra, que nos va santificando, nos va mostrando, va a alimentar estas ideas de fe. Y pronto vas a ver que estás razonando como con fe. Y el otro te va a decir, che, qué fe que tenés. Y vos vas a decir, oye, no me quedes pensando, tenés razón. Pero no es gratis, hermana. Hay que desarrollarlo para que la cultura no gane, sino que gane esta mente que se va transformando porque tiene un nuevo cerebro, no porque son neuronas distintas. Algunos creen que la mente va a modificarse. El apóstol Pablo dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Úsenla, por favor. Úsenla. ¿Cómo? Aprendiendo a tener ideas de fe, pensamientos de fe, conductas de fe, hábitos de fe, comportamientos de fe. ¿Dónde? En un gimnasio mental. Cada día, transformando nuestra manera de pensar para conocer la voluntad de Dios. El espíritu está quieto, está Él llenado por su Espíritu Santo, mi espíritu. Lo que tiene que moverse es mi cuerpo, que es débil, para que mi mente se vaya transformando. Y de esa manera entreno el músculo de la fe. Así que, hermanas, un nuevo cerebro, bueno, si querés llamarlo así, pero es para que el músculo de la fe se entrene. Ver en fe, aprender a ver en fe, pensar como Él. Dar un paso a partir de la obediencia. Y no es difícil. Lo que pasa es que vos querés ver la otra parte, a dónde tenés que ir, pero tu fe se va a entrenar cuando sin ver todo pueda ver a Jesús que en tu vida quiere transformar. Dice el apóstol Pedro, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus pisadas. Y fueron de sufrimiento, es decir, no fue gratuito. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de las tinieblas a su luz, Él mismo os perfeccione, afirme, después que pase un poco de tiempo, fortalezca y establezca. Y te das vuelta y decís, wow, Señor, cuántas cosas estás haciendo por mi intermedio, que sea la gloria a vos y me permitís comprobar lo que querés hacer. Miren qué lindo es vivir con un nuevo cerebro, una nueva mente, que la tenés, pero hay que empezar a usarla. Una fe que confía, que descansa, previene muchas cosas. Una vida de fe que cura porque aprende a perdonar. Perdonarse a uno mismo, qué difícil que es. Y perdonar al que me perjudica,
y una vida de fe que rehabilita, que restaura, porque sigo siendo yo, pero en la cruz. Cuando éramos adolescentes, y con esto termino, íbamos a muchas reuniones el domingo, en idioma armenio, en idioma castellano, ¿eh? Nos entraba por ósmosis. Una reunión dormíamos, obviamente, porque 5 reuniones el domingo era mucho, pero bueno, así fuimos criados. Y había un hermano mayor que era un plato cuando se ponía a orar, hasta lo hacía medio en un aire tanguero, ¿no? Porque lo que pasa es que a veces nos obligaba a abrir nuestros ojos y mirarlo y decir, este está loco, ¿no? Porque él decía, Señor, que no vea yo, ve tú por mí. Señor, que no piense yo, piensa tú por mí. Señor, que no sean mis manos, que sean tus manos. Y nosotros con 10, 12 años nos dábamos vueltas y decíamos, este está loco. Este se quiere morir, ¿cómo que no sean mis manos? Y yo me imaginaba a Dios desde arriba diciendo, este otra vez se paró a orar. ¿Cuándo se va a dar cuenta que yo le di los ojos para que vea como yo quiero? Las manos para que actúen, las manos tuyas son mis manos. Mi corazón es tu corazón puesto en la misericordia, pero eso se hace si tenemos fe. La fe es el recurso para una vida poderosa conforme a lo que Dios quiere. Y hablamos de salud mental y no hablamos de locura mental, porque ¿quién es sano? El que es equilibrado, físico, mental y espiritual. No hay más tiempo para hablar de otras cosas. Esto no es algo mágico. Se hace en situación, las cosas que Dios permite para que crezcas en fe, adaptándote, desarrollando vínculos sanadores con las personas que Dios te pone a tu lado, creciendo en edad cronológico, pero desarrollando tu vida a través de la fe. Y va pasando los años y vamos diciendo con el Señor, Señor, gracias porque hasta acá me has acompañado. Yo te invito, hermana, a que renueves tu compromiso y que este taller sirva para que puedas decir, quiero tener una nueva identidad. Ese mismo cerebro que Dios te dio necesita sanarse a la luz, influenciado por la palabra. Solamente el Salmo 119, qué increíble todo lo que dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, y la palabra la guardo cuando la voy obedeciendo en fe, aprovechando este gimnasio mental que Él me da, para que este hábito de fe, que lo tengo, pero tal vez está dormido, se tiene que despertar llenándote del Espíritu Santo, pueda vencer el temor y pueda, agradeciendo a estos 3 hombres de contexto protestante, que yo te hablé del medio, Emmanuel Kant, y no te hablé de otros, pero bueno, no quiero dar más datos, para que pueda vivir en placer muchas cosas, pero desde la serenidad, como Dios quiere, no adaptándome a este siglo, a esta sociedad actual, que quiere hacerme creer que lo que más vale son las sensaciones. Y rodeado de personas con esto, incluso como creyentes podemos estar en estas cosas porque no estamos exentos, aprendiendo a que todos los recursos son válidos. Puede ser medicación a veces, las terapias grupales, ¿qué son nuestros encuentros en las iglesias si no son recursos maravillosos en donde el grupo de oración, pero en donde me comparto para orar y para ver el poder de Dios? Y recurso a todo, si hace falta medicación, si hace falta ayuda, lo que sea, siempre y cuando parado en una identidad que disfruta la expresión del equilibrio serotoninérgico en detrimento del cortisol, que va viviendo bien, disfrutando del cerebro que tengo, pero que de veras lo va sanando la presencia del Espíritu Santo, con los genes que tengo, con el ambiente que vivo, experimentando, sabiendo que Dios me quiere dar un nuevo cerebro. Termino de esta manera, me encantó estar con ustedes y estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. Que Dios bendiga este taller y los otros que están viendo en simultaneidad. Así que les mando un cariño especial. Ustedes escribieron preguntas en el chat mientras el pastor hablaba, así que vamos a compartir ahora
Él está conectado y vamos a compartir esas preguntas. Las voy a leer en el orden que fueron hechas. La primera tiene que ver con el Alzheimer y la pregunta es ¿cómo empieza y cuáles son sus causas, doctor? Díganme si ya... Vamos a esperar porque me dijeron que estaba ya conectado el doctor, pero vamos a esperar a ver si él... Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Bueno, yo estaba, qué gusto es estar en vivo con tantas hermanas, que el Señor les bendiga. Yo estaba en el YouTube desde el principio y qué impresionante, me estaba escuchando a mí mismo, conectado, lo que hace la tecnología, ¿no? Así que estoy a disposición, Marcela, no sé las Sí, preguntas que me la quieran hacer. pregunta primera fue en relación al Alzheimer, ¿cómo empieza y cuáles son sus causas? Bueno, el Alzheimer es el nombre del doctor alemán que descubrió una manera especial de enfermedad de envejecimiento cerebral, que forma parte de lo que llamamos las demencias. Hay muchos tipos de demencias, demencias por problemas vasculares, demencias por problemas metabólicas, diabetes, hipertensión y otras enfermedades. Es el cerebro que envejece y envejece mal. Y dependiendo de qué área se afecte, va a dar síntomas. Y como mencionamos, ahora en el Alzheimer, la característica es que es un cuadro que cada vez se ve más porque la longitud, perdón, la expectativa de vida cada vez es más larga y también porque se diagnostica mejor y lo que se observa es que la neurona, cada neurona empieza a crecer una proteína llamada amiloide, una sustancia amiloide de color naranjita, que va creciendo, creciendo, creciendo y destruye a la neurona. Y esa destrucción, dependiendo de en qué lugar del cerebro esté, va a dar problemas visuales, alucinaciones, confusión, pérdida cognitiva, y va a ir habiendo un retroceso donde lo pasado va a ser más manifiesto. Estábamos con una hermana en la fe con un cuadro de Alzheimer que prácticamente no recordaba absolutamente nada, solamente cuando cantaba Santo, 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 se sonreía y se acordaba del himno, porque lo aprendió de chiquitita y ahora con los 89, 90 estaba yéndose con el Señor mientras su cerebro se iba destruyendo, ¿no? Muy bien, otra pregunta es, ¿se puede compensar los faltantes de proteínas con alimentos? Bueno, de hecho, en general cuando una dieta es adecuada, balanceada, equilibrada, comemos todas las proteínas que el cuerpo necesita, absolutamente todas. Lo que pasa es que a veces cuando hay déficit crónicos hay que hacer aportes, esto los médicos nutricionistas lo saben bien, pero en general cuando uno come normalmente, mientras no tenga una pérdida corporal de proteínas por riñón, a veces los hipertensos crónicos, el riñón deja pasar proteínas y terminan quedando con pocas proteínas, poca albúmina y eso puede traer problemas, pero si no es muy noble el cuerpo y en general con la dieta ya alcanzan las proteínas que incorporamos. De hecho, los neurotransmisores que ustedes vieron allí, la serotonina, la dopamina, la norepinefrina y todos los otros, surgen de los aminoácidos que son las sustancias químicas que forman la proteína. Por ejemplo, ¿dónde encontramos mucha serotonina? En el espárrago, en la levadura de cerveza, en el chocolate amargo. Y hubo mucho intento de decir, bueno, si quiero estar bien, relajada y feliz, que tengo que comer mucho chocolate amargo, 5 kilos diarios para que haya una concentración de serotonina más o menos adecuada, pero el cerebro, ahora se imaginan 5 kilos de helado por día, cuando uno se ve en el espejo después, no va a tener alegría y felicidad, ¿no? Muy bien. La otra pregunta es, ¿una persona violenta, se puede decir que algo sucede en su cerebro que lo predispone a ser así? ¿Hay causas genéticas también en la violencia? Bueno, qué pregunta muy, muy buena. Por supuesto, y no ahora, desde siempre lo hemos dicho. Por eso la persona violenta necesita
ser evaluada profesionalmente, porque con medicación puede ser muy bien ayudado. Cuando vemos a la persona que se transforma, la mirada se le cambia. Por supuesto, hay muchas causas de violencia, pero hay algunas patologías psiquiátricas que pueden estar acompañadas de violencia física. Ahora, esto es algo aparte de la personalidad psicopática o del psicópata que disfruta con la violencia, pero es interesante que el 40-50% de la violencia doméstica está ejercida por personas que de hacer un tratamiento corregirían mucho y muy bien. Lo que pasa es que cuesta llegarles a ese tratamiento. Por eso nosotros estamos muy contentos en el desarrollo del ministerio con los hombres en la Asociación Bautista Argentina, y donde vamos, trabajamos con los hombres, porque cuando un hombre es como Dios quiere, conocemos muchos casos en donde eran epilépticos no diagnosticados, algunas variantes de otras patologías psiquiátricas que con ayuda farmacológica y espiritual y grupal cambian notablemente. Es muy lindo eso. Ahora, por supuesto, es un tema muy delicado, muy difícil, pero sí tenemos que saber que esa es la realidad neurobiológica que tenemos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo acompañar a alguien con depresión? Bueno, es una pregunta muy importante y muy amplia. Voy a tratar de ser breve. La persona que tiene depresión primero tiene que ser bien diagnosticada. Y hay una gran cosa en eso que parece sencillo. A veces nos dicen, doctor, no, es simplemente para que usted nos diga qué tiene. Bueno, es lo más importante, porque lamentablemente la depresión puede reconocer una causa espiritual, obviamente ligada con lo satánico, puede tener una causa ligada con problemas espirituales que no están siendo tratados, pero después hay otros 6, 7 tipos de depresión. Problemas hormonales, el 30% de los Parkinson empiezan con depresión, el 40% de la diabetes empieza con depresión, problemas tiroideos, problemas metabólicos, hay remedios que provocan depresión, hay un defecto en el lóbulo prefrontal que provoca los trastornos de ánimo, lo conocido como lo llamamos depresión endógena o bipolar. Es decir, y también la depresión involutiva, la de la persona mayor que se va apagando, se van muriendo las neuronas que regulan el humor, y entonces no tiene orina oscura o ir de cuerpo con sangre. No tiene nada que ver. Lo que hace es dar síntomas en función de dónde esté afectándose. O sea que, ¿cómo acompañar? Primero, estar tranquilo que estamos en el camino correcto, hacer un muy buen diagnóstico. Y gracias a Dios hay que trabajar en equipo. Hace falta la evaluación médica, psicoterapéutica, hay medicación que ayude muy bien, y también no hay con qué darle. El amor es lo más maravilloso, pero es el amor y la verdad. Muchas veces la persona que acompaña al depresivo le dice cosas que el depresivo ya se las dijo y no puede. Por ejemplo, esto de mirá qué familia linda que tenés, sos creyente, ¿cómo puede ser que estés triste? Todo eso perjudica más porque ya la persona lo pensó. Lo que ahí hay que ver que lo que está afectada es la voluntad, porque no hay sustancia, no hay serotonina, no hay dopamina, y tenemos que invitarlo a que repose como Elías en la cueva, y hay que nutrirlo, a veces problemas de vitaminas, a veces problemas de agotamiento, y entonces tiene que hacer una mirada integral. Y desde ese lugar va a mejorar. Gracias a Dios no hay depresión resistente hoy que no tenga tratamiento. Hay un 5% de cuadros que no responden, pero sí pueden responder a otra forma de tratamiento más enérgico, psiquiátrico, y gracias a Dios podemos ver esos resultados. Muy bien, la otra dice, el Parkinson, ¿cómo comienza y cuáles son sus causas? Bueno, no soy especialista en Parkinson, pero la causa es una degeneración, se va alterando. Me acuerdo cuando estábamos en Puerto Madryn y íbamos a Rawson, que me decían la ruta, cómo estaba, toda rota, ¿no? Cómo se fue deteriorando. Bueno, en el Parkinson se deteriora un circuito cerebral nigroestratal
que va afectando la dopamina. Por eso que va acompañado de los síntomas que ya sabemos, pero no todo temblor es Parkinson, ¿eh? Pero hay un temblor que es específico, hay una rigidez que es específica, y gracias a Dios la ciencia se propuso en el 2020, en el año 2000 se hizo grandes inversiones para que en el 2025 haya una respuesta. Esto se afectó en el 2008 con la crisis mundial que hubo. Luego Obama, junto con los ingleses, volvieron a inyectar mucho dinero para la investigación y ahora se frenó esto por la pandemia, pero estamos muy cerca, yo me incluyo, pero la ciencia está, cada vez se va conociendo más. Y esto es un mensaje de esperanza y gracias a Dios hay medicación que minimiza, que hace que sean más suaves los síntomas. Recientemente hay una doctora americana que coloca terminales eléctricas en área del cerebro y personas que no pueden por el temblor tan impresionante que tienen, cuando se aplica esa energía eléctrica en áreas del cerebro donde está afectado, la persona puede retomar. Es decir, hay mucho por avanzar en estas patologías. Muy bien. La otra dice, tomando dopamina, ¿las neuronas se pueden restaurar? Bueno, ¿cómo se toma dopamina? No hay forma. Es, es macaneo, ¿eh? Cuando un médico le dice le doy dopamina. No es verdad. Porque se comprobó que la dopamina, como la serotonina, vienen de aminoácidos, de la tirosina, de aminoácidos que están presentes desde la radicheta, el pollo, la fruta. Así que no hay posibilidad de comer dopamina. Se comen las proteínas y el cerebro genéticamente las fabrica, porque ya hay orden genética para fabricarlo. Lo que ayuda a los antidepresivos es a que la dopamina que uno tiene trabaje mejor. Ahora, lo que sí es muy importante evaluar la vitamina B12 en los pacientes y la vitamina D, a propósito en este tiempo donde por la cuarentena tan prolongada no hubo contacto con el sol, y a propósito el COVID afecta, parecería más a los que tienen vitamina D baja, y la mayoría de la población por cuidarse del cáncer de piel toma poco sol. Entonces ahí es muy importante la vitamina. Ustedes mujeres que más de una vez se les da esa medicación, hay que chequearla, el ostiodin o Dacras y otras que son gotitas que se toman por mes para estar bien con la vitamina D, que es muy importante para el cerebro, y la vitamina B12, que a veces hay que hacer, hay que hacer aportes. Muy bien. Muy bien, la otra dice, con respecto al estrés, ¿cómo podemos evitarlo desde la postura profesional de salud? Bueno, el estrés es imposible evitarlo, porque si vivimos tenemos estrés y eso es una bendición. Si no tuviéramos estrés, estaríamos muertos. Es decir, en el cielo no va a haber llanto, dolor, enfermedad, ¿no es cierto? El estrés es la bendición que Dios nos permite vivir diariamente para que aprendamos a depender del Señor. Nuestro cuerpo necesita estrés. Cuando decimos estrés estamos diciendo todo. Una alegría es estresante, un impuesto es estresante, la noticia de que vamos a ser abuelos es estresante, qué sé yo. Es decir, todo es estrés. El problema no es el estrés, el problema es qué hacemos con esa tensión. El problema no es la ansiedad es una bendición. El tema es a dónde me lleva la ansiedad. A descansar en el Señor, a confiar en Él, o a preocuparme, a olvidarme de los lirios del campo, a olvidarme de cómo Dios provee y empezar a reemplazar las actitudes de descanso espiritual que tengo que aprender a desarrollar y me empiezo a meter en todo hasta que Dios me dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Elegí a María un poquitito, seguí más a María. Bueno, esto se lo digo a los hombres también yo, no porque sean ustedes mujeres, pero ya sea, el problema no es el estrés. Al contrario, el estrés va a estar, ya nacer es estrés. No elegimos nacer y hay que superar el canal del parto. Y si no, ves de golpe a un hombre todo tapado, que es el cirujano que te sacó por cesárea. Es decir, es estrés. Pero a partir de ahí uno empieza a crecer y tiene que eso llevarlo
a una vida que glorifique a Dios en toda su forma. Muy bien, dice, ¿la ansiedad se cura o solo se trata con medicación? La ansiedad no hay que curar, la ansiedad es normal, la ansiedad es una bendición. La ansiedad es despertarse en el día y decir, bueno, empiezo un día nuevo, ¿qué hago hoy? ¿Cómo lo armo? Es empezar a usar la cabeza para ordenar mis prioridades, es irme a dormir y antes de descansar chequear qué hice, qué no hice, qué está pendiente. La ansiedad no hay que tratarla. Lo que quizás está queriendo decir la hermana que pregunta es cuando la ansiedad pasa a dominarme y allí entonces se expresa lo patológico de la ansiedad. Y entonces aparecen los trastornos de ansiedad. Cuando hay trastornos de ansiedad, hay síntomas médicos, panic attacks, claustrofobia, trastornos adaptativos. Ahí tengo que recibir ayuda de todo tipo. Desde lo espiritual hay muchos recursos y obviamente lo que pasa es que cuando a veces ya hay síntomas es porque hay un circuito que se dañó cerebralmente y ahí hay que dar medicación para que eso no se prolongue. Es un error no tratarse porque es como no estar tratando cuando alguien tiene un esguince. Sigue usando el tobillo y puede ir a la fractura, ¿cierto? ¿Cómo saber si una persona depresiva puede ser que le falte serotonina, puede ser heredada a las conductas depresivas? No hay forma clínica de saber si hay serotonina o no hay serotonina. Hay algunos colegas erróneamente, equivocadamente, o presionados por el mismo paciente, dicen, doctor, pídame serotonina. Bueno, eso es un indicio que no hay muy buena formación, ¿no? Porque la serotonina que se saca en sangre no es la del cerebro. Entonces, si yo quiero saber qué comen en una casa, busco en el tacho de basura de la casa y razono, este tacho de basura es de la casa, hay muchas cáscaras de naranja, muchos restos de pollo, razono que es porque comen eso en la casa. Hasta que pasa un vecino y dice, lo que usted está viendo es de toda la cuadra. O sea, no puedo sacar conclusiones. Y todavía hoy el diagnóstico es clínico. Un médico formado, un profesional, un psiquiatra, obviamente su especialidad, el psicólogo que está acostumbrado a la clínica psicológica, es decir, que está con enfermos, creció en un hospital en supervisión y trabajó con médicos, ese psicólogo no va a demorar la consulta. ¿Por qué? Porque si hay una realidad así, tiene que recibir ayuda. Y el diagnóstico es clínico. Hay variantes clínicas, cómo es el descanso, cómo se despierta, qué tipo de insomnio tiene, qué tipo de irritabilidad tiene, qué es el ánimo triste, si la voluntad, qué rasgos tiene. Hay 20 funciones psiquiátricas que evaluamos cuando vemos a un enfermo mientras hablamos de cualquier cosa. ¿No es cierto? Que a veces uno se queda porque dice el doctor me pregunta cualquier cosa, es que estamos, muchas veces la persona viene muy controlada, casi como sabiendo que uno le va a preguntar, entonces uno rompe ese esquema mental para indagar otros aspectos y sacamos la conclusión de que la persona puede tener un déficit serotoninérgico o puede ser dopaminérgico o puede ser norepinefrínico, que después sí hay que hacer un examen de sangre, una resonancia nuclear magnética, un electroencefalograma que va a complementar la posibilidad. Ahora, esto del nuevo cerebro, ¿no? En realidad tenemos una posibilidad de tener una mentalidad proactiva, positiva, y esto no quita que no tengamos problemas, pero podemos ver cómo el Señor toma esta posibilidad para que la corrijamos. Yo a veces le digo, cuando la persona conoce al Señor de entrada, y si no lo es, de a poquito vamos transmitiendo, ¿por qué Dios estará permitiendo estos síntomas? ¿Qué es lo que tiene que venir? Que si yo no corrijo esto, Dios no puede mandármelo porque si no, por propio peso me destruiría, ¿no es cierto? Dios nos va preparando, ¿no? Para las cosas. Bueno, creo que esta va a ser la última por cuestión de tiempo, pero bueno, ahora después vamos a ver. Mi hijo tuvo tuberculosis, ahora tiene vértigo. ¿Es una consecuencia de la enfermedad? Nunca se trató de vértigo. Bueno, el vértigo es diferente de mareo.
puede no tener absolutamente nada que ver con la tuberculosis. Lo importante de la tuberculosis es que esté bien tratada y bien curada. Eso sí hay que chequearlo y hay que certificarlo. Y todos hoy en Argentina, mucha gente hay tuberculosis y no lo sabe. Lamentablemente no se pudo erradicar la tuberculosis de nuestro medio. Recientemente hemos acompañado una mujer hermosa, mamá de 2 hijos, que murió de un cuadro tuberculoso diseminado, de una cosa tan triste y tan fea, ¿no es cierto? Porque uno no la piensa. Pero si tuvo una tuberculosis, si se trató y se curó, se terminó, listo. Lo que hay que estar tranquilo es que se haya curado bien. Ahora, el vértigo puede tener un montón de causas que hay que verlo por un profesional. Yo arrancaría con un buen médico clínico para que dé respuesta a esa pregunta. Vamos con una más. ¿El autismo tiene que ver con el cerebro? ¿Cómo acompañar al niño? Bueno, sin lugar a dudas tiene que ver con el cerebro. La persona autista, que hoy hay un espectro de autismo, ¿no? Antes autista era el que era muy groseramente, hoy sabemos que hay todo un abanico de posibilidad de autismo. No hay, sin ninguna duda, es un problema de tipo cerebral, congénito, en donde fallan muy claramente algunas estructuras que no están formadas y que tienen que ir madurando y se forman más lento. Necesita una evaluación. De hecho, se ve mucho más en los varones que en las mujeres y hay que hacer un tratamiento integral y la estimulación temprana hace cosas maravillosas para estos cuadros. Bueno, mientras no me digan, seguimos un poquito más. ¿TOC y depresión tiene relación? Por supuesto. El trastorno obsesivo compulsivo es un defecto neurobiológico en un área vecina. Es como si, ubíquense en la capital federal, en el TOC hay fallas en el barrio de Flores y en la depresión hay fallas en Recoleta, ¿cierto? Es un área vecina, son núcleos vecinos que pueden enfermarse y el TOC responde y trabaja muy bien con un muy buen tratamiento psicofarmacológico. Ahora, todos podemos tener obsesiones, y no quiere decir TOC, ¿no es cierto? Acá hay que tener cuidado, pero es un diagnóstico que cuando está paraliza y necesita ser tratado. Y gracias a Dios tenemos muchas satisfacciones en ese sentido. Bueno, vamos a, creo que tenía una más que te decía si la homeopatía es seria. Y con esta vamos a terminar porque vamos a tener que volver al grupo general. La homeopatía es una mirada teórica muy linda. En la práctica, lamentablemente, no es tanto como se dice. El problema de la homeopatía son los falsos homeópatas, que a mi juicio son el 80%. Y el otro 20% hay que buscarlo mucho. Y más de una vez la homeopatía es estar horas hablando con el enfermo. Y entonces uno se pregunta si lo que cura es la homeopatía o es la atención personalizada, amorosa del homeópata. Pero todo puede servir en tanto y cuanto no afecte ningún principio de la palabra y no se preste a la charlatanería y a la curandería, ¿no? Muy bien, bueno, le agradecemos mucho, doctor. Quedaron algunas preguntas, pero bueno, si usted nos quiere repetir su mail, por si alguna no lo tomó, Sí, y con si quieren gusto, hacer con alguna gusto. pregunta, lo pueden hacer. Para mí ha sido un gusto. Muchas gracias, hermanas, por la invitación